Justo afuera de Venecia, escondida en la laguna, hay una pequeña isla que la mayoría de la gente jamás notaría. Pero durante siglos, Poveglia estuvo ligada a algunos de los miedos más antiguos de la humanidad: la enfermedad, el aislamiento, la locura, la muerte. La gente era llevada allí cuando el resto de la sociedad ya no la quería cerca. Algunos llegaban enfermos, algunos llegaban muriendo, algunos llegaban ya olvidados, y con el tiempo empezaron a circular historias, historias de víctimas de la peste enterradas en la tierra, de un médico que perdió la razón dentro del asilo, de figuras oscuras vistas en ventanas rotas después del atardecer, de gritos escuchados donde ya no vive nadie, y de una campana que, según algunos, todavía suena sobre la isla, aunque debería haber quedado en silencio hace mucho tiempo. Entonces, ¿qué fue lo que realmente ocurrió en la isla de Poveglia? ¿Y por qué una isla tan pequeña cerca de Venecia llegó a convertirse en uno de los lugares más oscuros de Italia? Para responder a eso, hay que volver al principio. Desde la distancia, Poveglia no parece un lugar de pesadillas. Parece tranquila, quieta, casi olvidada. Solo una pequeña porción de tierra en la laguna veneciana, rodeada de agua, niebla y silencio. Pero el aislamiento cambia un lugar. Y el aislamiento hizo útil a Poveglia. Esa fue su maldición. Porque una vez que una sociedad decide que existe un lugar al que puede enviar a los no deseados, a los contaminados, a los peligrosos o a los moribundos, ese lugar deja de ser tierra común. Se convierte en una frontera, una línea entre los sanos y los enfermos, entre el mundo de los vivos y las personas que la sociedad ya no quiere ver. Eso fue en lo que Poveglia se convirtió poco a poco, no de golpe, no en un solo año, sino a lo largo de generaciones. La isla estaba allí, esperando, y la historia siguió encontrando razones para llenarla de miedo. Cuando la peste arrasó Europa, el miedo se propagó más rápido que la propia enfermedad. La gente no entendía del todo cómo se transmitía, no sabía cómo detenerla, solo sabía lo que provocaba: fiebre, cuerpos hinchados, dolor, pánico, familias derrumbándose en cuestión de días, ciudades ahogadas en sospecha. Y en un lugar como Venecia, donde los barcos, el comercio y los viajeros conectaban la ciudad con el resto del mundo, la peste no era solo una enfermedad, era una amenaza constante. Así que las islas de la laguna empezaron a cumplir un papel aterrador: lugares de separación, lugares a los que se podía enviar a los potencialmente infectados, lugares donde los enfermos podían ser aislados de la ciudad. Y una vez que la gente empezó a asociar Poveglia con la peste, la isla cambió para siempre. Imagina el viaje: un bote cortando aguas grises. Casi nadie habla. La ciudad desaparece detrás de ti. La isla se acerca poco a poco. ¿Sabes por qué te están llevando allí? Tal vez ya estás enfermo. Tal vez alguien a tu alrededor está tosiendo. Tal vez tu familia pidió compasión y no la recibió. Tal vez nadie te tocó en todo el trayecto. Para cuando pones un pie en la isla, ya entiendes algo terrible. Este no es un lugar al que la gente viene para recuperar su antigua vida. Este es el lugar al que la apartan de ella. Y con el tiempo, a medida que más y más personas fueron enviadas allí, Poveglia empezó a absorber el peso emocional de todo aquello que la gente más temía de la peste. No solo la muerte, el abandono. Una de las peores cosas de la peste era la incertidumbre. No siempre sabías de inmediato si ibas a vivir o a morir. Así que lugares como Poveglia se convirtieron en islas de espera. Esperar a que aparecieran los síntomas. Esperar a que la fiebre empeorara. Esperar a ver si una tos era algo pasajero o mortal. Esperar el siguiente bote. Esperar noticias que muchas veces nunca llegaban. Y en una isla aislada, la espera puede convertirse en una forma de horror. Los días se vuelven más largos. Los sonidos se vuelven más agudos. Cada grito lejano llega más lejos. Cada paso importa. Cada persona a tu alrededor se convierte en un recordatorio de lo que puede venir. Una tos en la oscuridad. Alguien demasiado débil para ponerse de pie. Alguien rogando que lo lleven de vuelta. Alguien que llegó ayer
y hoy ya está en silencio. Si se acumula suficiente miedo en un mismo lugar, el propio lugar empieza a sentirse extraño. Y ahí es donde nacen las leyendas, porque cuando suficiente gente sufre junta en aislamiento, la memoria y el rumor empiezan a mezclarse. Años después, la gente diría que la propia tierra se sentía maldita, que la isla había absorbido demasiado dolor, que demasiados murieron allí, demasiado cerca unos de otros, que hasta el aire había cambiado. Y tanto si esas historias eran ciertas de forma literal como si no, revelan algo más profundo. Poveglia se había convertido en algo más que una isla de cuarentena. Se había convertido en un símbolo de ser enviado lejos para enfrentarse a la muerte fuera de la vista de todos. Algunas de las historias más oscuras sobre Poveglia están ligadas a lo que yace bajo la tierra. Generaciones de pánico por la peste dejaron tras de sí la creencia de que la isla estaba llena de restos humanos, que bajo el suelo había capas de personas que habían muerto allí. Algunos relatos dicen que, incluso siglos después, la isla nunca dejó de devolver fragmentos de su pasado. Ceniza, hueso. La sensación de que la tierra misma había sido usada demasiadas veces. Y aunque un rumor no pueda demostrarse por completo en la forma exacta en la que la gente lo repite, la imagen es poderosa. Un lugar donde el suelo ya no es solo suelo. Un lugar donde caminar se siente como pasar sobre una historia que nunca fue llorada como debía. Solo eso ya basta para embrujar un paisaje. Pero la historia de Poveglia no terminó con la peste. Si acaso, esa fue solo la primera capa, porque después de los años de la peste, la isla no se volvió pacífica. Simplemente encontró un nuevo papel. Y de algún modo, ese siguiente capítulo hizo la isla aún más oscura. Mucho después de que la peste marcara la reputación de la isla, Poveglia pasó a estar asociada con un hospital psiquiátrico. Y eso cambió el horror de la isla de una forma a otra. Antes había sido la isla de la infección. Ahora empezaba a convertirse en la isla de las mentes perturbadas, las puertas cerradas y los rumores susurrados. Incluso hoy, el asilo es la parte de Poveglia que alimenta las leyendas más inquietantes, porque la peste es aterradora, pero distante. Un asilo se siente personal, humano, encerrado. Puedes imaginar los pasillos, las habitaciones, las ventanas dando al agua, a la gente dentro, apartada del mundo. Y una vez más, la isla se convirtió en un lugar al que la sociedad enviaba a las personas que no sabía cómo manejar. Aquí es donde los rumores empiezan a oscurecerse más. Historias de pacientes que oían voces en pasillos vacíos. Historias de un médico obsesionado con tratamientos extraños. Historias de personas que veían figuras oscuras moviéndose detrás del cristal al caer la tarde. Historias de gritos arrastrados por el viento sobre la laguna. Algunas de estas historias casi con seguridad están exageradas. Algunas pueden ser pura invención, pero los lugares no se ganan una reputación así de la nada. Una isla de peste convertida en asilo no necesita una historia de fantasmas para parecer maldita. Su historia ya hace la mayor parte del trabajo. No hay leyenda sobre Poveglia que se repita más que la del médico. Según la versión más oscura del relato, un médico que trabajaba en el hospital psiquiátrico se obsesionó con experimentos crueles. Los pacientes no eran solo tratados, eran utilizados. La isla, ya aislada y temida, se convirtió en el lugar perfecto para esconder abusos lejos de la mirada pública. La historia dice que el médico fue perdiendo lentamente la razón, que empezó a oír cosas, a ver cosas, que la propia isla se volvió contra él, y que finalmente subió al campanario y se arrojó desde lo alto. En algunas versiones no murió al instante, en otras, algo invisible lo obligó a saltar, en otras más, no estaba solo cuando cayó. ¿Es cierta cada parte de esa historia? Probablemente no, al menos no en la forma en que hoy se cuenta. Pero eso apenas importa ante la fuerza de la leyenda, porque parece el tipo de final que la gente espera de Poveglia. Un lugar lleno de peste, muerte, pasillos de asilo y aislamiento no produce mitos amables, produce historias en las que la crueldad regresa para destruir al cruel. Y en cierto modo, por eso la historia sobrevive. Le da a la isla un centro, un villano humano,
un solo rostro para un lugar ya saturado de sufrimiento anónimo. Luego está la campana. Uno de los rumores más persistentes dice que, incluso después de que la isla fuera abandonada, la gente seguía afirmando escuchar campanas sonando desde Poveglia. Una campana en un lugar donde no se suponía que hubiera nadie. Un sonido cruzando el agua por la noche. Tal vez era el viento. Tal vez la imaginación. Tal vez una historia repetida tantas veces que la gente empezó a oír lo que esperaba oír. Pero la imagen es inolvidable. Una isla oscura en la laguna, edificios en ruinas, muros rotos, ninguna comunidad viva. Y en algún lugar de la distancia, una campana. Una campana siempre ha significado muchas cosas. Advertencia, muerte, oración, tiempo. En Poveglia se convierte en algo más, un recordatorio, como si la isla siguiera llamando la atención sobre sí misma, como si se negara a ser olvidada. Y cuando un lugar ya carga con historias de barcos de peste, pacientes de asilo y un médico muerto, hasta un simple sonido se vuelve siniestro. Así funciona el horror, no demostrando cada rumor, sino dejando que la historia haga que el rumor parezca posible. A medida que la isla fue cayendo en el abandono, las historias solo se volvieron más oscuras, porque una vez que la gente abandona un lugar, la imaginación entra. Viajeros, pescadores, lugareños, curiosos y narradores empezaron a añadir nuevas capas a la mitología. Hablaron de figuras oscuras vistas en ventanas altas donde ya no vivía nadie, de repentinos cambios de temperatura, de la sensación de ser observado al caminar entre las ruinas, de oír movimiento dentro de edificios vacíos, de la impresión de que la isla no se sentía abandonada en absoluto, solo en pausa. Y una vez más, aquí es donde la línea entre la historia y el rumor empieza a volverse borrosa. Pero justamente esa borrosidad es lo que hace a Poveglia tan eficaz como lugar de pesadilla. Hay suficiente sufrimiento real en su pasado como para que cada detalle inventado parezca más creíble. Una figura oscura en un hospital en ruinas suena posible allí. Una voz en el pasillo suena posible allí. Una silueta en un campanario suena posible allí, porque la isla ya carga con siglos de dolor humano, y la mente humana siempre está dispuesta a imaginar que ese dolor nunca se fue del todo. Aquí es donde Poveglia se convierte en algo más que una historia de isla embrujada, porque la pregunta no es solo, ¿son reales los fantasmas? La pregunta más inquietante es esta: ¿qué le ocurre a un lugar después de que suficiente gente ha sufrido allí? ¿Puede la arquitectura conservar memoria emocional? ¿Puede el aislamiento cambiar la forma en que los seres humanos experimentan un paisaje? ¿Puede el miedo convertirse en parte de la atmósfera? Tal vez no en un sentido sobrenatural, pero sí, desde luego, en un sentido psicológico. Si sabes lo que ocurrió en una isla antes de llegar, no caminas sobre ella de manera neutral. Llevas el temor contigo, y entonces todo empieza a sostenerlo. El silencio se siente demasiado completo. El agua se siente demasiado lejos. Las ruinas parecen vigilar. Las ventanas rotas parecen ojos. Por eso Poveglia funciona tan bien como leyenda. No necesita demostrar monstruos, solo necesita recordarte lo que los seres humanos hicieron allí. Y eso basta. Imagina llegar al atardecer. El bote se va. Ahora la isla está más callada de lo que esperabas. No tranquila, callada de la manera equivocada. Los edificios están medio derruidos, pero siguen en pie. La vegetación se abre paso entre las grietas de la piedra. El aire huele a muros viejos, sal y tierra húmeda. La laguna te rodea por todos lados. Y a medida que cae la luz, cada historia que has oído sobre la isla empieza a sentirse más cercana. Recuerdas los barcos de la peste, recuerdas a los moribundos, recuerdas al médico en la torre, recuerdas los rumores sobre figuras en las ventanas. Y lo peor es que no hace falta que ocurra nada dramático. No hace falta que aparezca un fantasma. No hace falta que salga un monstruo. El lugar ya está haciendo el trabajo. Ese es el genio de lugares como Poveglia. Utilizan la sugestión como arma. Te hacen temer lo que podría pasar después. Y eso suele ser más poderoso que cualquier cosa que realmente ocurra. Con el tiempo, las historias sobre Poveglia se volvieron más grandes,
más oscuras y más teatrales. Algunos la describieron como uno de los lugares más embrujados del mundo. Algunos contaron historias tan extremas que sonaban a pura ficción de horror. Y ese es el peligro de lugares como este. Cuanto más famosa se vuelve la leyenda, más quiere cada nuevo narrador empeorarla. Añadir un grito más, un fantasma más, un experimento cruel más, un detalle imposible más. Pero incluso si se elimina todo eso, algo perturbador permanece. Una isla usada para la cuarentena, una isla asociada con la peste, una isla ligada al encierro institucional, una isla recordada a través del miedo. Solo eso ya basta para construir una pesadilla. Las leyendas pueden exagerar, pero están construidas sobre una base lo bastante oscura como para sobrevivir incluso a la exageración. Poveglia permanece en la mente de la gente porque toca varios miedos al mismo tiempo. El miedo a la enfermedad, el miedo al aislamiento, el miedo a las instituciones, el miedo a ser olvidado, el miedo a los lugares donde ocurrió demasiado sufrimiento sin testigos. Por eso la isla parece más grande de lo que realmente es. No es solo un lugar, es una concentración de ansiedades humanas, un lugar donde la historia y el horror se superponen de una forma tan natural que incluso la verdad parece irreal. Y quizá esa sea la parte más oscura de todas. No si cada rumor es cierto, sino que la isla no necesita que lo sea por completo para resultar aterradora. Su pasado real ya hizo suficiente daño. La isla de Poveglia permanece quieta en la laguna veneciana. Desde lejos parece pequeña, incluso inofensiva, pero algunos lugares no se miden por su tamaño, se miden por lo que ocurrió en ellos. Y en Poveglia, la gente fue aislada, temida, apartada y recordada a través de historias de peste, locura, sufrimiento y muerte. Tal vez las leyendas más oscuras sobre la isla estén exageradas, tal vez algunas hayan sido inventadas por completo. Tal vez ninguna campana suene en la noche. Tal vez ninguna sombra se mueva en las ventanas altas. Tal vez ningún médico se arrojó jamás desde la torre tal como dice la historia. Pero eso no salva a la isla de lo que llegó a ser. Porque el verdadero horror de Poveglia no es que pueda estar embrujada. Es que fue usada como un lugar al que se enviaba a seres humanos cuando el resto del mundo ya no los quería cerca. Y una vez que un lugar queda asociado con ese tipo de abandono, no vuelve a ser algo ordinario con facilidad. Por eso Poveglia sigue viva en la imaginación, no solo como una isla, sino como una advertencia. Una advertencia sobre en qué puede convertir el miedo a un lugar y sobre cómo, después de suficiente sufrimiento, hasta el silencio empieza a sentirse vivo.